Pasaremos ahora a analizar el tema correspondiente con la fisiología del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo juega un papel fundamental como una rama del sistema nervioso, encargada básicamente a mantener la estabilidad del medio interno, lo que se conoce como homeostasis. El sistema nervioso autónomo es una de las principales ramas del sistema nervioso de carácter involuntario, encargado de censar minuto a minuto todas las variables del medio interno, como lo es la presión arterial, como lo es la temperatura corporal, la osmolaridad o cualquier otro tipo de variables. En todo momento existen un conjunto de receptores periféricos pertenecientes al sistema nervioso autónomo que se encargan de detectar el valor de estas variables en nuestro medio interno, transmitiendo la información a centros superiores de integración en donde podemos cotejar el valor de la variable con el valor predeterminado o el set point que debería ocupar dicha variable. Si ésta no se encuentra en relación con dicho set point, se van a instaurar una serie de mecanismos orientados a nivelar el valor de la variable al valor predeterminado. Es bien importante de destacar que el sistema nervioso autónomo también se encarga de integrar todo el conjunto de respuestas entre los diferentes sistemas orgánicos ante cualquier tipo de estímulo externo. Por ejemplo, durante una reacción de lucha o huida que se puede presentar ante cualquier situación de emergencia o cualquier situación de ataque o de peligro que sense el organismo, el sistema nervioso autónomo, una rama del sistema nervioso autónomo, será la encargada de organizar las respuestas coordinadas entre los diferentes órganos o sistemas del ser humano con la finalidad de responder activamente ante dicho estímulo. Es decir, que el sistema nervioso autónomo se encarga entonces de mantener el equilibrio, mantener la indemnidad de nuestro medio interno, manteniendo así la homeostasis, regulando tanto variables del medio interno, comparándolas con un valor de set point hipotalámico e integrando las diferentes respuestas ante cualquier tipo de estímulo externo. Recordemos que el sistema nervioso se clasifica en dos grandes ramas, en una rama somática o voluntaria y la rama autonómica involuntaria. El sistema nervioso somático de carácter voluntario es el encargado del movimiento de las diferentes articulaciones, la contracción muscular y todo lo que sería el pensamiento consciente, el pensamiento y el movimiento consciente. Recordémonos que la organización del sistema nervioso somático es a través básicamente de motoneuronas, las cuales tenemos una motoneurona superior que se origina a nivel de la corteza motora primaria, la cual desciende a la médula espinal para hacer sinapsis con la motoneurona inferior, cuyo axón discurrirá a través de un nervio espinal y se dirigirá a un músculo estriado, a un músculo esquelético, para hacer sinapsis con él dentro de la unión neuromuscular. En el caso del sistema nervioso autónomo, nosotros también tenemos una serie de fibras eferentes, así como fibras aferentes. Las fibras aferentes autonómicas, así como tenemos fibras aferentes somáticas, pues mediarán la transmisión de diferentes estímulos periféricos, en el caso del sistema nervioso somático, estímulos procedentes de la piel, de mecanorreceptores, mientras que en el caso del sistema nervioso autónomo, información procedente de las vísceras. En el caso del sistema nervioso autónomo, la organización de los circuitos neuronales tiene algunas características en particular. Sigue el denominado modelo de dos neuronas, en donde nosotros tenemos básicamente dos neuronas autonómicas, una primera neurona denominada neurona preganglionar y una segunda neurona denominada neurona postganglionar. La sinapsis entre las dos neuronas, denominada sinapsis ganglionar, siempre se encuentra ubicada por fuera del eje espinal, dentro de una estructura denominada ganglio autonómico. A diferencia del sistema nervioso somático, el cual, también sigue en muchos casos un modelo de dos neuronas, una motoneurona superior y una motoneurona inferior, pero cuya sinapsis siempre se encuentra ubicada a nivel medular. Otra característica bien importante es que dentro de estas dos neuronas, la pre y la postganglionar, los axones postganglionares autonómicos suelen ser amielínicos, suelen ser fibra C, a diferencia de los axones somáticos, que todos por lo general son axones mielinizados. Es importante destacar también que el sistema nervioso autónomo actúa básicamente inervando a un elemento efector que es el músculo liso visceral, músculo liso glandular, músculo liso de los vasos sanguíneos, de tal manera que se encarga de la inervación visceral, a diferencia de lo que sería el sistema nervioso somático, encargado de la inervación motora voluntaria, de lo que sería la inervación del músculo esquelético. Entonces, realmente, todo el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso somático como autonómico, se encuentra constituido por una rama
aferente, un centro integrador y una rama eferente. Tenemos una serie de fibras que llevan la información de la periferia a un centro integrador, que en el caso del sistema nervioso somático es la médula espinal y la corteza cerebral, y una serie de fibras eferentes encargadas de responder ante dicho estímulo, que en el caso del sistema nervioso somático pues no son más que los nervios espinales y los músculos esqueléticos. En el caso del sistema nervioso autónomo tenemos algunas características particulares. Las fibras aferentes, recuérdense que traen información básicamente de las vísceras del organismo. Son fibras fundamentalmente amielínicas. Las fibras aferentes, al igual que las fibras eferentes, se pueden clasificar como parte de dos grandes subdivisiones autonómicas: las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas básicamente son fibras toracolumbares, al igual que las fibras eferentes simpáticas, y transmiten información relacionada fundamentalmente con temperatura y dolor originado en las vísceras. Esta información penetra a través de los nervios espinales y llega a los segmentos medulares desde T1 hasta L3, desde donde salen una serie de tractos ascendentes que se van a dirigir a nuestro centro integrador ubicado a nivel del sistema nervioso central. En el caso de las fibras aferentes parasimpáticas, estas son básicamente craniosacras y transmiten información de mecanorreceptores y de quimioreceptores, es decir, es una inervación relacionada con la distensión de una víscera, el pinchazo en una víscera, mientras que la simpática era básicamente una inervación de termorrecepción y de nocicepción. La información parasimpática se va a transmitir a través de los pares craneales parasimpáticos, como lo es el par 3, 7, 9 y 10, y a través de los nervios pélvicos, entrando a los segmentos medulares S3 y S4. Toda esta información parasimpática, al igual que el caso simpático, se va a transmitir a través de vías ascendentes a los centros integradores centrales. El principal centro integrador autonómico es una estructura del sistema límbico denominada hipotálamo. El hipotálamo es una estructura bien importante relacionada con el mantenimiento de todas las funciones básicas del medio interno, de tal manera que se correlaciona con la función autonómica. Es realmente el centro que contiene todos los diferentes núcleos neuronales encargados del control de las principales variables constantes de nuestro medio interno, como lo es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el apetito, la sed, etc. A nivel del hipotálamo encontramos que las fibras parasimpáticas terminan en los núcleos posteriores y laterales, mientras que las fibras simpáticas llegan a los núcleos anteriores y medios. Otro núcleo importante dentro del sistema nervioso central es el núcleo del tracto solitario, encargado igualmente dentro de lo que sería el control de la presión arterial fundamentalmente. Fíjense entonces que la organización fundamental es esta. Llega una fibra aferente transmitiendo información de diferentes receptores, bien sean megatorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores o nociceptores, transmitiéndola a nuestro centro integrador hipotalámico, a partir del cual se da la orden necesaria para transmitir la información eferente a través de fibras que pueden ser de tipo simpáticas o de tipo parasimpáticas. Fíjense que la organización básica neuronal dentro del sistema nervioso autónomo implica una neurona de tipo preganglionar, la cual siempre se origina a partir del sistema nervioso central, es decir, todos los somas de las neuronas preganglionares se originan dentro del eje constituido por el sistema nervioso central, es decir, se originan del encéfalo o de la médula espinal. La neurona preganglionar se dirige a la periferia para hacer sinapsis con una neurona postganglionar, en una primera sinapsis denominada sinapsis ganglionar. Posteriormente, la neurona postganglionar se dirige fuera de este ganglio para hacer sinapsis en el órgano efector o en la célula diana sobre la cual va a actuar, constituyendo así una segunda sinapsis denominada sinapsis postganglionar. Básicamente las diferencias entre las fibras eferentes simpáticas y parasimpáticas se dan en la distribución de esta sinapsis, dónde está ubicada la sinapsis ganglionar, dónde está ubicada la postganglionar y qué neurotransmisores están involucrados en cada una de ellas. Vamos a hablar inicialmente acerca de la organización que caracteriza el sistema nervioso simpático. Como dijimos, las neuronas preganglionares siempre salen a partir del sistema nervioso central. En el caso de las neuronas simpáticas, el soma de estas neuronas preganglionares está ubicado en la médula espinal, básicamente dentro de los segmentos medulares toracolumbares, desde T1 hasta L3. Dichos somas están ubicados en las astas intermedio-laterales de la sustancia gris de la médula espinal. Los axones de estas
neuronas preganglionares salen a través de las ramas ventrales de la médula, junto a los axones somáticos. Recuerden ustedes que la médula espinal tiene astas anteriores y astas posteriores. En las astas anteriores vamos a tener la salida de todas las fibras eferentes medulares, tanto las fibras autonómicas, simpáticas, como las fibras somáticas. Es de destacar que luego de la salida a través del asta anterior, los diferentes axones autonómicos preganglionares se van a dirigir a una cadena ganglionar simpática ubicada a ambos lados de la médula, denominada cadena ganglionar simpática paravertebral. Todos estos ganglios paravertebrales entonces van a recibir la información proveniente de estos axones ganglionares, de estos axones preganglionares. Este paso de los axones hasta los ganglios paravertebrales se da a través de unas estructuras comunicantes denominadas ramis comunicantes blancos. Se llaman blancos en vista de que los axones preganglionares suelen ser mielínicos. Fíjense que cuando la neurona llega, el axón llega como tal al ganglio paravertebral, si nosotros lo vemos acá, fíjense que el axón como tal preganglionar sale, su soma está localizado en el asta intermedio lateral, el axón sale a través del asta anterior, y luego pasa a través del denominado ramo comunicante blanco hasta la cadena ganglionar paravertebral. Cuando el axón llega a la cadena ganglionar paravertebral puede tener diferentes caminos. Puede hacer sinapsis en este sitio con la neurona postganglionar. En este caso, el axón de la neurona postganglionar se regresa a través de estos ramos comunicantes, en este caso el ramo comunicante gris. Fíjense acá, el axón sale por el asta anterior, va a través del ramo comunicante blanco, sinapsa dentro de la cadena simpática paravertebral, y en este caso se da origen a la neurona postganglionar, la cual lleva sus axones de regreso a través de este segundo rami, denominado rami comunicante gris, en vista de que los axones son amielínicos, y sus axones van a seguir a través del nervio espinal hasta llegar al efector en cuestión, que pueden ser músculo liso del vaso sanguíneo, músculos piloerectores en la piel, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, entre otros. O bien, cuando la fibra preganglionar llega al ganglio paravertebral, no sinapsa aquí en ningún sitio, sino que se desplaza como axón preganglionar hacia otro tipo de ganglios paravertebrales ubicados más arriba o por debajo dentro de la misma cadena. Fíjense que puede ocurrir esto. En este caso, el axón sale a través del ramo comunicante blanco, pasa por acá, y cuando llega al ganglio paravertebral puede ser que no sinapse a este nivel, sino que se mueva a otro ganglio. Esto es importante en el caso de que se dirija a lo que serían los ganglios cervicales. En el caso de la cabeza y el cuello, nosotros no tenemos un segmento medular a este nivel que dé origen a neuronas preganglionares simpáticas. Por lo tanto, los ganglios cervicales deben recibir axones ubicados a nivel de los segmentos torácicos de la médula. Estos segmentos torácicos dan origen a estos axones preganglionares que ascienden a través de la cadena simpática hasta llegar a los ganglios cervicales superior, medio e inferior. Recuerden que el ganglio cervical inferior puede unirse con el ganglio morfológicamente, con el primer ganglio torácico, conformando el llamado ganglio estrellado. Es importante destacar que en algunas ocasiones estos axones preganglionares que no sinapsan dentro de estos ganglios pueden seguir como axones preganglionares hasta llegar a una estructura ubicada en las glándulas suprarrenales denominada la médula suprarrenal. La médula suprarrenal actúa como un ganglio modificado, o se dice que actúa como un ganglio modificado, en vista de que fíjense que recibe una inervación autonómica preganglionar, no postganglionar. De tal manera que es el mismo axón preganglionar que sale de la médula espinal el que discurre a través de los nervios hasta llegar a dar una inervación preganglionar a las células cromafines de la médula suprarrenal, las cuales producirán en respuesta diferentes catecolaminas, básicamente adrenalina. Una vez entonces que llega el axón preganglionar al ganglio paravertebral, entonces dijimos que podía o sinapsar en este sitio, dando origen entonces a la neurona postganglionar, podía seguir a través de la cadena a ganglios ubicados más arriba o más abajo dentro de la misma cadena, podía desplazarse a la médula suprarrenal, o bien puede seguir un camino hacia lo que serían los ganglios prevertebrales. Esto es importante. Los ganglios autonómicos simpáticos se encuentran ubicados básicamente en estos dos sitios. Se encuentran ubicados o a ambos lados de la médula espinal como ganglios paravertebrales, o se encuentran ubicados por delante de la misma constituyendo los ganglios prevertebrales. Cuando el axón sale de la médula puede o sinapsar en el paravertebral
o seguir a otros ganglios dentro de la misma cadena ganglionar, o bien puede dirigirse a los ganglios prevertebrales, dentro de los cuales tenemos el ganglio celíaco y los ganglios mesentéricos superior e inferior, donde sinapsarán con la neurona postganglionar, dando origen a una serie de fibras eferentes. Fíjense acá cómo tenemos entonces el axón preganglionar saliendo a través de la rama aferente, metiéndose por el ramo comunicante blanco y pudiendo o sinapsar en el ganglio paravertebral, dando origen a una neurona postganglionar cuyo axón regresa por el ramo gris y se dirige hacia sitios por el nervio espinal, o bien no sinapsando en el ganglio, sino moviéndose a otras neuronas, a otros ganglios dentro de la misma cadena paravertebral, o bien dirigiéndose hacia ganglios prevertebrales. Estos ganglios prevertebrales darán origen entonces a otras fibras eferentes encargadas de la inervación de órganos a distancia. Fíjense que tenemos una serie de ganglios prevertebrales. Tenemos aquí los ganglios celíacos ubicados adyacentes a la arteria celíaca o al tronco celíaco, los ganglios mesentéricos superiores adyacentes a la salida de la arteria mesentérica superior, los ganglios aórtico-renales y finalmente los ganglios mesentéricos inferiores. Fíjense una cosa bien interesante que caracteriza la inervación simpática, autonómica simpática. Fíjense la divergencia de la información nerviosa. De una sola neurona preganglionar, yo puedo hacer tantas conexiones a nivel de los ganglios simpáticos, en donde cada neurona preganglionar es capaz de activar hasta 200 neuronas postganglionares. Fíjense cómo se diversifica y se masifica la respuesta simpática. Finalmente tenemos este pequeño gráfico mediante el cual podemos resumir lo que habíamos considerado. Tenemos la salida del axón, fíjense el soma simpático ubicado en el asta intermedio lateral, el axón simpático saliendo a través de la raíz ventral, dirigiéndose a través del ramo comunicante blanco, que sería el de acá, hacia lo que es la cadena ganglionar paravertebral. Aquí se puede, uno, sinapsar con la neurona postganglionar, cuyo axón se devuelve por el ramo comunicante gris y se va a través de nervios espinales. Puede dirigirse hacia acciones superiores o inferiores, hacia ganglios ubicados a un nivel superior o a un nivel inferior dentro de la misma cadena, sinapsando acá con otras neuronas. O bien dirigirse a través de los nervios esplácnicos hacia lo que serían los ganglios prevertebrales. En estos ganglios prevertebrales pues se realizará la sinapsis con la neurona postganglionar que irá a la célula diana en cuestión. Fíjense que si consideramos que la salida de la neurona preganglionar es a nivel de la médula y los ganglios autonómicos en donde se realiza la sinapsis están ubicados cerca de la médula, bien sea por delante o a los lados, nos da que la longitud de la neurona preganglionar es relativamente corta. Por el contrario, la longitud de la neurona postganglionar debe ser larga, en vista de que este axón debe dirigirse desde la cadena ubicada cerca de la médula hasta el órgano ubicado a distancia. Perfecto. Una vez que consideramos entonces la organización simpática, vamos a hablar brevemente acerca de la organización parasimpática. Dijimos ya que todos los sistemas están constituidos por una neurona preganglionar, una sinapsis ganglionar, una neurona postganglionar y una sinapsis postganglionar. El soma de las neuronas preganglionares siempre sale a partir del sistema nervioso central, de tal manera que en el caso del parasimpático esta no es la excepción a la norma. La neurona preganglionar parasimpática se origina a nivel cráneo-sacro. A nivel del cráneo existen diferentes núcleos neuronales ubicados a nivel del mesencéfalo y del bulbo raquídeo que darán origen a estas fibras preganglionares parasimpáticas, cuyos axones van a discurrir a través de nervios craneales, de lo que serían los pares craneales. Fíjense que aquí estamos, a diferencia del simpático, no estamos considerando la médula. Por lo tanto, aquí no tenemos nervios espinales que puedan transmitir axones autonómicos o nervios esplácnicos. Aquí tenemos que considerar a los nervios craneales. Fíjense que a nivel del mesencéfalo encontramos un núcleo, denominado el núcleo de Edinger-Westphal, el cual da origen a las neuronas preganglionares parasimpáticas, cuyos axones van a discurrir a través del tercer par craneal, el par oculomotor, para sinapsar a nivel de un ganglio autonómico denominado el ganglio ciliar, ubicado cerca de los músculos ciliares, de tal manera que participa dentro del reflejo de acomodación del cristalino. A nivel pulmonar encontramos diferentes núcleos. Uno, el núcleo salivatorio superior, el cual da origen a las neuronas preganglionares que discurren a través del séptimo par, del par facial,
hasta sinapsar a nivel ganglionar dentro de lo que sería el ganglio pterigopalatino, encargado de la inervación de las glándulas lacrimales, o del ganglio submandibular, encargado de la inervación de las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales. En el caso del núcleo salivatorio inferior, este da origen a las neuronas preganglionares que discurren a través del noveno par, el par glosofaringio, que van a sinapsar distalmente a nivel del ganglio óptico. Y finalmente, el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal, que dan origen a las neuronas preganglionares que discurren por el décimo par, por el par vago, hasta llegar a una serie de ganglios terminales ubicados adyacente a las diferentes vísceras torácicas y abdominales. En muchos casos, todos estos ganglios se anastomosan formando un plexo ganglionar, como sería por ejemplo el caso del plexo cardíaco. Fíjense ustedes entonces que a nivel craneano tenemos diferentes núcleos neuronales en el tronco encefálico que dan origen a toda una serie de neuronas preganglionares parasimpáticas cuyos axones salen a través de nervios craneales y llegarán a una serie de ganglios ubicados distalmente. En este caso el ganglio no está ubicado cerca del sitio de salida de la neurona preganglionar, sino que se encuentra ubicado distalmente, mucho más cerca del órgano efector. Fíjense que a nivel sacro tenemos que la eferencia de las neuronas preganglionares se da a través de los segmentos medulares sacros, desde S2 hasta S4. Dichos axones discurren a través de los nervios pélvicos o nervios pelvianos y están encargados de la inervación de la parte distal del colon, de lo que sería el colon recto sigmoides, de la vejiga y de los órganos sexuales. En vista de lo que acabamos de considerar, que los ganglios de sinapsis, los ganglios autonómicos, se encuentran ubicados lejos del sitio de eferencia de la neurona preganglionar, ubicados cerca del órgano efector, la distancia que debe recorrer la neurona preganglionar hasta llegar a dicho ganglio es larga. Por el contrario, la neurona postganglionar queda ubicada adyacente a dicho órgano, por lo que es corta. Fíjense aquí un pequeño gráfico en donde podemos considerar todos los núcleos de eferencia de todas estas fibras parasimpáticas a nivel del tronco encefálico. Aquí tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, ubicado a nivel del mesencéfalo, cuyos axones discurren a través del nervio oculomotor. Tenemos a nivel del puente el núcleo salivatorio superior, encargado de la eferencia de los axones a través del par facial. El núcleo salivatorio inferior, ubicado a este nivel, que da origen a lo que serían los axones que discurren a través del nervio glosofaringio, y los núcleos ambiguos y el núcleo motor dorsal que darán origen a las fibras que discurren a través del nervio vago. Fíjense aquí entonces un pequeño esquema en donde podemos resumir las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas discurren desde T1 hasta L3 aproximadamente. Fíjense cómo todos los axones, una vez que salen, pasan a la cadena ganglionar paravertebral. La mayoría de ellos sinapsa a este nivel, dando origen entonces a una serie de fibras que se encargarán de la inervación de los diferentes órganos, de los órganos torácicos, de los órganos abdominales. Fíjense que en otra instancia estos axones pueden pasar a través de la cadena paravertebral y dirigirse a través de los nervios esplácnicos mayores y menores hacia una serie de ganglios prevertebrales, en este caso el ganglio celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Fíjense que a este nivel tenemos la inervación básicamente de órganos abdominales. Fíjense aquí donde tenemos a la médula adrenal. La médula adrenal recibe inervación directa preganglionar. Fíjense cómo esta pequeña línea roja no termina en ningún ganglio, sino que llega directamente a la médula suprarrenal. Fíjense también que el tercer camino que me queda es que las neuronas preganglionares se dirijan a segmentos superiores, como tenemos acá, en donde podemos llegar entonces al ganglio cervical superior, medio o inferior, que dará origen a todas las fibras simpáticas encargadas de la inervación de los órganos de la cabeza y el cuello y los órganos torácicos como tal. A nivel parasimpático, fíjense cómo tenemos a nivel del mesencéfalo la salida del óculo motor llegando al ganglio ciliar, la salida de lo que sería el glosofaringio y el vago llegando a los núcleos submandibulares y ópticos, y la salida del vago a través del núcleo ambiguo y motor dorsal, que llegará finalmente a la inervación de órganos tóraco-abdominales. Y a nivel sacro, la salida de los nervios pelvianos a nivel de los segmentos sacros S2 a S4, los cuales se dirigirán a la inervación del recto sigmoides, de la vejiga y de los órganos sexuales. Fíjense aquí nuevamente una comparación grande entre ambos sistemas. Fíjense entonces cómo las fibras simpáticas pueden hacer sinapsis en la cadena paravertebral y de aquí dar origen a una serie de fibras postganglionares que se dirigirán fundamentalmente a vasos sanguíneos o a glándulas sudoríparas y sebáceas y a los músculos piloerectores de la piel. Pueden pasar a ganglios prevertebrales como el ganglio celíaco, que dará origen a la inervación de órganos abdominales.
puede dirigirse a los ganglios cervicales, donde se dará origen a las neuronas postganglionares que irán a los órganos de la cabeza y el cuello y los órganos del tórax. A nivel parasimpático, la salida de los axones a través del tercer par que irá a los ganglios ciliares y la inervación de los músculos ciliares. El séptimo y el noveno par dirigidos como tal a las glándulas salivales, en el caso del facial a lo que serían las glándulas submandibulares y sublinguales, y en el caso del glosofaringio a la glándula parótida. O en el caso del vago, la inervación como tal de la mayoría de las vísceras toracoabdominales, de todas las vísceras torácicas y del tracto gastrointestinal proximal, mientras que los axones sacros se dirigen al tracto gastrointestinal distal, vejiga y órganos sexuales. Este es otro esquema comparativo, sería ya más de lo mismo. Fíjense como tal la eferencia vagal, yendo al tórax, al abdomen y a los órganos distales. Lo que sería entonces el noveno par, el glosofaringio sinapsano en el ganglio óptico, el facial en el submandibular y el pterigopalatino, y el tercer par a nivel del ganglio ciliar. Fíjense entonces aquí muy bien las fibras preganglionares que pueden hacer sinapsis en la cadena torácica paravertebral y dirigirse a lo que serían, como vemos acá, a lo que serían vasos sanguíneos a este nivel, a lo que serían los músculos piorectores, a la inervación de las glándulas sudoríparas, dirigirse a los ganglios cervicales superior, medio e inferior para los músculos de la cabeza y el cuello, o los órganos de la cabeza y el cuello y los órganos torácicos, o bien dirigirse al ganglio celíaco, mesentérico superior o mesentérico inferior, y así inervar la parte de lo que serían los órganos abdominales, el tracto gastrointestinal, la vejiga y los órganos sexuales. Una vez que consideramos ya estas diferencias entonces entre el sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel de su estructura como tal, recuérdense que la estructura simpática entonces es una estructura toracolumbar con una neurona preganglionar corta, una postganglionar larga, un ganglio autonómico ubicado cerca de la médula y una sinapsis y una estructura parasimpática con un soma saliendo a nivel cráneo-sacro a través de pares craneales de los pares 3, 7, 9 y 10 y de los segmentos sacros de S2 a S4, con un ganglio ubicado a nivel distal, dando origen a una neurona preganglionar larga y una neurona postganglionar corta. Vamos a analizar ahora los diferentes mecanismos de neurotransmisión existentes dentro de las células del sistema nervioso autónomo. Considerando que todas las sinapsis autonómicas son sinapsis de tipo químico, debemos iniciar recordando aquellos elementos que caracterizan a una sinapsis química. Todas las sinapsis químicas entonces están relacionadas con la liberación de diferentes mediadores denominados neurotransmisores. Para que una sustancia pueda ser denominada neurotransmisor, tiene que cumplir con diferentes elementos, con diferentes características. En primera instancia, debe ser sintetizada en el terminal presináptico, debe identificarse dentro del terminal presináptico. Una vez estimulada la neurona presináptica, debe ser liberada a la hendidura sináptica con la finalidad de ejercer algún tipo de efecto en la possinapsis una vez que se una a receptores específicos. De igual manera, debe poder reproducir efectos fisiológicos al ser administrada de manera exógena. Esto quiere decir que si yo le administro a una persona noradrenalina de manera exógena, yo debo ser capaz de identificar los mismos efectos que hace la noradrenalina cuando es liberada de manera endógena. Y debe tener algún tipo de mecanismo de finalización de señal. Debe tener algún tipo de mecanismo por medio de la cual el neurotransmisor se degrade y desaparezca. Existen algunas excepciones a esta ley, como por ejemplo el óxido nítrico, que no tiene una enzima que lo degrade como tal, pero en todo caso la mayoría de los neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina, etc., tienen algún mecanismo de terminación de señal. Brevemente, considerando lo que serían los diferentes pasos que debe seguir una sinapsis química, tenemos que en primera instancia debe generarse algún tipo de potencial de acción neuronal. La neurona preganglionar debe excitarse, debe generar un potencial de acción que debe propagarse al terminal sináptico. Una vez que llegamos al terminal sináptico se desencadena una serie de eventos presinápticos que involucrarán finalmente la liberación del neurotransmisor. Fíjense como tenemos acá que el potencial de acción se propaga al terminal presináptico. Al propagarse al terminal presináptico se produce la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, lo que permite la entrada de calcio al interior del terminal. La entrada de calcio va a permitir la activación de una maquinaria de exocitosis que permitirá la exocitosis de las vesículas con los neurotransmisores, la liberación del mismo, la interacción con el receptor en la neurona postganglionar o en la célula efectora y la generación de una respuesta adecuada.
Fíjense que para la exocitosis de la maquinaria vesicular necesitamos el anclaje de una serie de proteínas ubicadas en la membrana de la vesícula con proteínas de la membrana del terminal. Estas proteínas de interacción se denominan proteínas SNER. Las proteínas ubicadas dentro de la vesícula se denominan proteínas B-SNER, mientras que las ubicadas en la membrana se denominan T-SNER. Por lo general existe una proteína sensora de calcio denominada sinaptoctacmina, la cual posterior al aumento de la concentración de calcio en el terminal presináptico permite facilitar el anclaje entre estas proteínas y la exocitosis de la vesícula. Fíjense acá cómo las proteínas SNER lo que estamos es dándole nombre. La sinaptoctacmina que acabamos de considerar es una proteína B-SNER, la sinaptobrevina es otra proteína B-SNER, mientras que a nivel de las proteínas T-SNER, las de la membrana plasmática, tenemos a la sintaxina y a la proteína SNAP25. Algo bien importante que caracteriza a la presinapsis es que puede ocurrir una regulación presináptica, es decir, puede existir diferentes ligandos, diferentes elementos que actúen sobre la misma neurona presináptica y regulen la cantidad de neurotransmisor que va a liberar a la sinapsis y que ejercería efecto en la possinapsis. La regulación presináptica puede darse a través de ligandos que se unan a receptores ubicados a nivel somatodendrítico o a nivel del terminal presináptico. Cuando la interacción del ligando ocurre con receptores ubicados en la región somatodendrítica, se afecta fundamentalmente la maquinaria de síntesis del neurotransmisor, entendiéndose esto como la generación de la síntesis proteica del mismo o la generación inclusive de un potencial de acción. En el caso de los receptores presinápticos, estos receptores entonces pueden regular como tal ya la liberación del neurotransmisor, no tanto la síntesis o la generación del potencial de acción, sino la liberación del mismo. Los receptores presinápticos se clasifican en dos grupos, en heteroreceptores y autorreceptores. Los heteroreceptores son neurotransmisores, son receptores para neurotransmisores que son liberados por células adyacentes. Por ejemplo, una célula adyacente puede liberar un neurotransmisor como adrenalina que actúe sobre una neurona productora de acetilcolina. El otro tipo son los autorreceptores, en los cuales el mismo neurotransmisor que está siendo liberado por la célula es capaz de actuar de manera de retroalimentación sobre la presinapsis. Por ejemplo, si una neurona libera noradrenalina, esta noradrenalina actúa por retroalimentación negativa en la mayoría de los casos sobre el mismo terminal presináptico que la acaba de liberar. Fíjense cómo tenemos acá el caso de la noradrenalina, en donde una vez que se libera por el terminal presináptico, puede actuar obviamente a nivel de su receptor posináptico, en este caso un receptor alfa 1. Pero fíjense la modulación presináptica. La misma noradrenalina interactúa con un receptor adrenérgico dentro del mismo terminal presináptico, en este caso un receptor alfa 2. Esto es un ejemplo de regulación presináptica, en este caso regulación negativa, ya que el receptor alfa 2, una vez estimulado por la noradrenalina, inhibe la liberación de más cantidades de neurotransmisor. Finalmente, una vez que el neurotransmisor se une a su receptor en la possinapsis, pues se genera algún tipo de respuesta posináptica. Las respuestas posinápticas son cambios del potencial de membrana que se genera en dicha célula. Este cambio del potencial de membrana puede ser excitatorio o inhibitorio, constituyendo así potenciales posinápticos, que pueden ser de tipo excitatorio o inhibitorio. En el caso de los potenciales excitatorios posinápticos, estos se producen por una despolarización local de la célula posináptica. Esto puede ser causado por una entrada de sodio al interior de dicho terminal, que el cual al tener una carga positiva pues generará algún grado de despolarización, o bien puede ser producido por el bloqueo de corrientes de salida de potasio. Recuerden que el potasio siempre tiende a salir de la célula siguiendo su gradiente químico, de tal manera que si bloqueamos la salida del mismo, el potasio quedaría retenido en el interior celular y al ser un ion con carga positiva generaría una despolarización. En el caso de los potenciales inhibitorios posinápticos, estos pueden ser causados por la entrada de cloruro a la célula, el cual al ser un ion negativo hiperpolarizaría la misma, o bien por un aumento en la salida de potasio. Esto, antagónico al ejemplo anterior, implicaría una mayor salida de cargas positivas y por lo tanto mayor cantidad de cargas negativas intracelulares. Fíjense que una vez que se liberan los neurotransmisores, estos pueden permitir la entrada de sodio al interior del terminal, causando un potencial excitatorio posináptico ubicado aquí,
o bien pueden permitir la entrada de cloro a la célula o un aumento de la salida de potasio, implicando como tal un potencial inhibitorio posináptico. Fíjense que en el primer caso, si el potencial de acción neuronal liberó un neurotransmisor excitatorio, se genera un potencial excitatorio posináptico que puede generar un potencial de acción en la posinapsis. Por el contrario, si es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, se genera un potencial inhibitorio posináptico y en ningún momento se generará ningún tipo de respuesta posináptica. Finalmente, todo neurotransmisor dijimos que para que fuera categorizado como tal, debe tener algún mecanismo de finalización de la señal. En este caso se puede dar por uno de tres mecanismos. O degradación enzimática, en donde tenemos una enzima que degrada el neurotransmisor como tal. En este caso, el caso más conocido es la enzima acetilcolinesterasa, encargada de la degradación de la acetilcolina liberada por las diferentes sinapsis, como es el caso de la sinapsis neuromuscular. En el caso de la acetilcolinesterasa, esta es una enzima susceptible a la inhibición por diferentes elementos, como es el caso de los organofosforados. Los organofosforados son un conjunto de elementos químicos utilizados como insecticidas que son capaces de bloquear la acción de la acetilcolinesterasa, inhibiendo por lo tanto la degradación de acetilcolina, lo cual implica su acumulación en el espacio sináptico y la generación de efectos indeseables, como serían una serie de efectos parasimpáticos. De igual manera puede haber la finalización de la señal por recaptura del neurotransmisor. Supongamos que existe un transportador ubicado en la presinapsis que facilita la interiorización del neurotransmisor que acaba de ser liberado. La recaptación de los neurotransmisores es el principal mecanismo de inactivación de las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Estos transportadores susceptibles a estas catecolaminas también son capaces de ser inhibidos por diferentes elementos externos, como es el caso de la cocaína. La cocaína es una droga ilícita capaz de bloquear estos transportadores de recaptura de catecolaminas, incrementando sus niveles en la hendidura sináptica, lo cual implicará una mayor cantidad de efectos adrenérgicos en este caso. En tercer lugar, también puede haber una libre difusión del neurotransmisor hacia espacios ubicados por fuera de la sinapsis, de tal manera que puede ser que el neurotransmisor difunda, entre en un vaso sanguíneo y se pierda en la periferia. Una vez descritos estos elementos relacionados con toda sinapsis química, debemos pasar a analizar qué características influyen dentro de las dos sinapsis dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, lo que sería la sinapsis ganglionar entre la neurona pre y postganglionar y la sinapsis postganglionar entre la neurona postganglionar y la célula efectora. Vamos a considerar inicialmente la sinapsis ganglionar. La sinapsis ganglionar es aquella que se produce dentro del ganglio autonómico, entre la neurona pre y postganglionar. Hay algo bien interesante que considerar. Todas las sinapsis ganglionares son mediadas por acetilcolina. Repito, todas las sinapsis ganglionares son colinérgicas, tanto las que involucran al sistema nervioso simpático como las que involucran al sistema nervioso parasimpático. Recuerden ustedes que la acetilcolina tiene dos tipos de receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. La acetilcolina interactuará fundamentalmente con receptores de tipo nicotínico neuronal, ubicados en la membrana de la neurona postganglionar. Recordemos que el receptor nicotínico es un receptor de tipo ionotrópico, de tal manera que cuando la acetilcolina interactúe con él, al ser un canal iónico, se abrirá, permitirá la entrada de sodio y generará un potencial excitatorio posináptico dentro de la neurona postganglionar. Ya que estamos considerando a la acetilcolina como el neurotransmisor químico de la sinapsis ganglionar, vamos a analizar un poco sus características como neurotransmisor. En relación a su síntesis, toda acetilcolina deriva de la unión de dos grandes elementos, colina y acetil-CoA, en donde la enzima colina-acetiltransferasa permite la conformación de acetilcolina. Es de destacar que la colina es un elemento químico que nosotros por lo general no producimos, debe ser administrado por la dieta y entra a los diferentes terminales presinápticos gracias a la acción de una serie de transportadores sodio-dependientes, los cuales permiten la entrada de colina y sodio al interior de la célula. Una vez que se produce la acetilcolina en el terminal presináptico, esta entra al interior de las vesículas de neurotransmisores gracias a la acción de una serie de transportadores, los cuales, usando un gradiente de protones, permite la entrada de la acetilcolina a la vesícula. Una vez que se libera la acetilcolina, ella se degrada gracias a la acción de una enzima, que es la acetilcolinesterasa,
que la degrada a acetato y colina. La colina, como habíamos dicho, entra nuevamente al terminal presináptico para reutilizarse en la síntesis de más neurotransmisor. Fíjense como tenemos acá, como el acetil-CoA y la colina se unen por la colina acetiltransferasa para formar acetilcolina, y aquí un pequeño esbozo de su estructura química. Fíjense que la enzima responsable de su degradación es la acetilcolinesterasa, la cual degrada la acetilcolina a ácido acético o acetato y colina. Aquí tenemos igualmente un esquema de su producción. La acetil-CoA más la colina forman la acetilcolina por la colina acetiltransferasa. Ella posteriormente entra al interior de las vesículas sinápticas gracias a un transportador inhibido por un fármaco denominado besamicol, para posteriormente esperar el aumento de las concentraciones de calcio intracelulares ante la llegada del potencial de acción y ser exocitada la vesícula como tal, liberando la acetilcolina. Fíjense que la toxina botulínica actúa desde un punto de vista farmacológico inhibiendo la exocitosis de las vesículas de acetilcolina, provocando una parálisis flácida como tal. Una vez que se libera la acetilcolina, ella es capaz de interactuar con sus dos receptores, los receptores nicotínicos, que son de tipo nicotínico neuronal y nicotínico muscular, o los receptores muscarínicos, receptores metabotrópicos unidos a segundos mensajeros, clasificados desde el receptor M1 al receptor M5. Una vez que se libera la acetilcolina, ella se degrada por la enzima acetilcolinesterasa a colina y acetato. La colina se recaptura hacia el interior del terminal presináptico gracias a un transportador dependiente de sodio bloqueado por un fármaco denominado hemicolinio. Fíjense que también tenemos la presencia de receptores colinérgicos dentro de la misma presinapsis. En este caso estos serían autorreceptores que regularían la misma liberación de más cantidad de acetilcolina. Fíjense como tenemos acá, tenemos una modulación presináptica a través de autorreceptores de tipo M2 y M4 que generan una retroalimentación negativa, disminuyendo la liberación de más acetilcolina. También tenemos heteroreceptores adrenérgicos alfa 2, en donde la noradrenalina adyacente, liberada por otro tipo de célula, puede inhibir la liberación de más acetilcolina. Los receptores colinérgicos, como ya habíamos considerado, son de dos tipos, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son receptores ionotrópicos, de tal manera que son canales iónicos ligando dependientes. Cuando llega el ligando, usualmente la acetilcolina, se abre el canal iónico y permite la entrada de sodio. Los receptores nicotínicos se llaman así porque el agonista natural, el cual se les identificó, se denominaba Nicotiana tabacum, la planta del tabaco. Este receptor ionotrópico está constituido por 5 subunidades homólogas que rodean a un pequeño poro central por donde pasa el sodio al interior de la célula. Recuérdense que tenemos dos subtipos de receptores nicotínicos, el receptor nicotínico neuronal, ubicado como tal dentro del ganglio autonómico, dentro de lo que estábamos considerando, y el receptor nicotínico muscular, ubicado a nivel de la placa motora. Fíjense aquí una pequeña comparación. El receptor nicotínico neuronal tiene como agonistas a la nicotina, claro, pero a un fármaco también denominado decametonio, y tiene como antagonista a la detubocurarina o curare. Mientras que en el caso del receptor nicotínico neuronal tenemos que su agonista fundamental es el tetrametilamonio y su antagonista básico es el hexametonio. Fíjense aquí una pequeña estructura de un receptor nicotínico neuronal o de un receptor nicotínico, como tiene 5 subunidades y tiene 2 sitios extracelulares en donde se puede unir la acetilcolina y abrir el canal iónico como tal. En el caso de los receptores muscarínicos, su agonista natural es la amanita muscaria, es la muscarina, por eso se denominan así. Son receptores de tipo metabotrópicos, anclados a receptores acoplados a proteína G. Fíjense que tiene una cascada de segundos mensajeros. Son receptores que pueden ser excitatorios o inhibitorios dependiendo de la proteína G, dependiendo de la cascada de segundos mensajeros. A diferencia de los nicotínicos, que siempre son excitatorios porque lo único que hacen es meter sodio una vez que se abren. Median respuestas discretamente más lentas que los receptores nicotínicos en vista de que necesitan la acción de la cascada de segundos mensajeros. Existen 5 subtipos, cada uno de ellos con diferente distribución y mecanismo de transducción de señales. Fíjense que los receptores M1, M3 y M5 tienen una transducción de señales dependiente de la proteína GQ que activa la fosfolipasa C y produce IP3 y diacilglicerol, los cuales aumentarán el calcio en la célula.
mientras que los receptores M2 y M4 actúan sobre proteínas G inhibitorias, proteínas GI, inhibiendo la enzima de Nil ciclasa y tumbando el AMP cíclico en la célula. Fíjense entonces que los receptores M1, M3 y M5 son receptores excitatorios, mientras que los receptores M2 y M4 son receptores de tipo inhibitorio. Si habíamos considerado que los receptores nicotínicos estaban ubicados en el ganglio autonómico en el caso del neuronal y de la placa motora en el caso del neuromuscular, ¿dónde están ubicados entonces los receptores muscarínicos? Ellos están ubicados fundamentalmente en las sinapsis postganglionares parasimpáticas. Repito, los receptores muscarínicos están ubicados fundamentalmente a nivel de las sinapsis postganglionares parasimpáticas. Fíjense aquí cómo tenemos un típico ejemplo de un receptor metabotrópico. Llega el ligando, llega el neurotransmisor, se activa la cascada de segundos mensajeros, los cuales van a regular una serie entonces de canales iónicos o van a regular una serie de mensajeros intracelulares. Una vez que volvamos segundo al tema de la sinapsis ganglionar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que consideraba la liberación de acetilcolina, correcto? Perfecto. Una vez que se produce la liberación de acetilcolina, la acetilcolina va a interactuar con la neurona postganglionar. Es liberada por la preganglionar y va a ejercer un efecto en la postganglionar. ¿Qué receptores colinérgicos están en la neurona postganglionar? Dijimos que básicamente el nicotínico neuronal, y sí, este es el más importante, es un canal iónico que permite la entrada de sodio a la célula, por lo tanto genera un potencial excitatorio postsináptico rápido en vista de la rápida acción de este canal. Sin embargo, también existen receptores muscarínicos en la neurona postganglionar. La acetilcolina puede interactuar con receptores muscarínicos M1, provocando una alteración del flujo de canales iónicos, inhibiendo la salida de potasio, lo cual implicaría mayor acúmulo de potasio en la postganglionar y una despolarización, generando un potencial excitatorio postsináptico pero de tipo lento. Sin embargo, también la acetilcolina pudiese interactuar con receptores muscarínicos M2, los cuales dijimos tenían un carácter o una connotación inhibitoria, generando en este caso un aumento en la salida de potasio hacia el exterior celular, implicando entonces una hiperpolarización de la célula, generando un potencial inhibitorio postsináptico. Fíjense como tenemos acá, como si la acetilcolina interactúa con los receptores nicotínicos, entra sodio a la célula, aumenta el sodio a nivel del terminal postsináptico, generando un potencial excitatorio. Por el contrario, si interactúo con un receptor M1, también hago un potencial excitatorio postsináptico, pero lo hago a través del bloqueo de la salida de potasio hacia el exterior celular, generando un potencial excitatorio postsináptico lento. Si por el contrario interactúo con receptores M2 y abro canales de potasio, facilito la salida de potasio al exterior de la célula, produzco ahora una hiperpolarización celular, generando un potencial inhibitorio postsináptico. Fíjense entonces que tenemos potenciales excitatorios postsinápticos rápidos, generados por la activación de canales ionotrópicos, abriendo canales de sodio, potenciales excitatorios postsinápticos lentos causados por los receptores muscarínicos metabotrópicos que cierra canales de potasio, cierra canales, por lo tanto deja de salir potasio al exterior celular, y potenciales inhibitorios postsinápticos generados por la apertura de canales de receptores M2 metabotrópicos que abren canales de potasio, con lo cual sale más potasio y se hiperpolariza la célula. Fíjense aquí cómo podemos tener inicialmente un potencial excitatorio postsináptico rápido por un receptor nicotínico neuronal y luego pequeños potenciales postsinápticos excitatorios lentos por receptores M1. Fíjense la consecución de estos potenciales. Inicialmente el potencial más rapidito de ellos es el potencial rápido, luego vendría el potencial inhibitorio que le sigue en rapidez y luego vendría el potencial postsináptico excitatorio lento y finalmente unos potenciales excitatorios postsinápticos llamados tardíos o ultralentos que son de tipo peptidérgicos, mediados por la liberación de neuropéptidos como tal a partir de la neurona preganglionar. Hablamos brevemente de la médula adrenal. Dijimos que la médula adrenal era una estructura que se llamaba un ganglio modificado en vista que recibía inervación preganglionar. Y es así, la médula adrenal, caracterizada por las células cromafines, recibe inervación simpática toracolumbar preganglionar, de tal manera que el neurotransmisor que se libera a nivel de la médula adrenal es acetilcolina, interactuando con receptores de tipo nicotínico neuronal. Estos receptores, una vez que se activan,
activan a la célula cromafin, que entonces libera básicamente catecolaminas. La principal catecolamina liberada por las células cromafines de la médula adrenal es adrenalina en un 80%, mientras que en un 20% se libera noradrenalina. Es de destacar que estas catecolaminas pasan directamente a la circulación, donde ejercerán un efecto en todos los tejidos del cuerpo. Eso fue la consideración que le dimos a la sinapsis ganglionar como tal. Vamos a considerar ahora brevemente la sinapsis postganglionar. Dijimos ya claro entonces que la sinapsis ganglionar siempre es colinérgica, tanto en el simpático como en el parasimpático. En el caso de la sinapsis postganglionar, el neurotransmisor liberado va a variar. Va a variar dependiendo si considero a la sinapsis parasimpática o si considero a la sinapsis simpática. La sinapsis postganglionar parasimpática es colinérgica, de tal manera que libera acetilcolina. ¿Con qué receptor va a interactuar la acetilcolina? Con receptores muscarínicos. Siempre los receptores de la sinapsis postganglionar parasimpática son muscarínicos y están ubicados entonces en la célula efectora. Claro, existen 5 tipos de receptores muscarínicos. La distribución de ellos va a variar de acuerdo al tejido en el cual yo esté considerando la sinapsis. Fíjense que tengo 5 tipos de receptores. El receptor M1, ubicado tanto en los ganglios autonómicos, ubicado en las glándulas, ubicado en el sistema nervioso central. El receptor M2 inhibitorio, ubicado en el sistema nervioso central y ubicado a nivel del corazón. El receptor M3, abundante dentro de la musculatura lisa y las glándulas. El receptor M4 inhibitorio también, ubicado en el sistema nervioso central, y el receptor M5 excitatorio, ubicado básicamente a nivel de la sustancia negra del encéfalo. Lo más importante que debemos saber es que el M1 está en el ganglio autonómico, el M2 en el corazón y el M3 en el músculo liso y en las glándulas. Fíjense acá que la neurona preganglionar parasimpática, que va a liberar, como todo, acetilcolina, interactúa con el receptor nicotínico neuronal de la postganglionar, que llegará posteriormente a liberar nuevamente acetilcolina en la sinapsis postganglionar. ¿Cuál es la diferencia? Que el receptor postganglionar es muscarínico, mientras que el receptor ganglionar es nicotínico en la mayoría de los casos. Perfecto. Consideremos ahora la sinapsis postganglionar simpática. En el caso de la sinapsis postganglionar simpática, esta es una sinapsis de tipo adrenérgica. Es decir, el neurotransmisor involucrado es noradrenalina, el cual, una vez a ser liberado, interactuará con otro tipo de receptores llamados receptores adrenérgicos. Sin embargo, existe una excepción a esta ley. No todas las sinapsis postganglionares simpáticas son adrenérgicas. En el caso de la inervación de las glándulas sudoríparas, del músculo piloerector y de los vasos sanguíneos que constituyen el músculo liso vascular, y del músculo liso que constituye los vasos sanguíneos del músculo esquelético, esta sinapsis postganglionar es colinérgica. Es decir, en el caso de las glándulas sudoríparas, del músculo piloerector y de los vasos del músculo esquelético, el neurotransmisor liberado a nivel de la neurona postganglionar simpática es acetilcolina, de tal manera que interactuará con receptores colinérgicos, en este caso, como siempre, receptores muscarínicos. Sin embargo, la mayoría de las fibras simpáticas son adrenérgicas, interactuando con receptores adrenérgicos. Vamos a considerar entonces a las catecolaminas como neurotransmisores. Las catecolaminas son un grupo de neurotransmisores que incluyen a la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. La dopamina es una catecolamina básica del sistema nervioso central, ubicada a nivel de los ganglios basales, ubicada a nivel del cerebelo, ubicada a nivel de la hipófisis y ubicada a nivel del sistema límbico. En el caso de la noradrenalina, ella se produce fundamentalmente en este sitio, en las terminaciones nerviosas postganglionares simpáticas. Mientras que en el caso de la adrenalina, el principal sitio productor de adrenalina son las células cromafines de la médula adrenal, como ya dijimos también. Fíjense que la cascada de síntesis de catecolamina es bien interesante. Todas derivan, fíjense, todas siguen una misma cascada de síntesis. Todas derivan del aminoácido tirosina. La tirosina es capaz de convertirse a través de una enzima denominada tirosina hidroxilasa a dopa o L-dopa. La dopa posteriormente por otra enzima puede convertirse en dopamina.
La dopamina puede, por la dopamina beta hidroxilasa, convertirse a noradrenalina, que posteriormente por la feniletanolamina N-metiltransferasa convertirse a adrenalina. Fíjense que todo es una misma cascada de síntesis, teniendo una enzima limitante necesaria para el proceso, que es la tirosina hidroxilasa. Una vez que yo produzco dopamina, para que la dopamina siga convirtiéndose en noradrenalina, ella ingresa a la vesícula sináptica a través de un transportador específico y aquí se convierte a noradrenalina. Pero pregunto, ¿por qué no todas las células catecolaminérgicas producen adrenalina? Si es la misma cascada de síntesis, ¿por qué no en todas produzco adrenalina? ¿Por qué hay unas que producen dopamina? ¿Por qué hay unas que producen noradrenalina? ¿Por qué no siguen a adrenalina todas? La respuesta a eso es la disponibilidad enzimática que existe entre las diferentes células. No todas las células tienen la misma cantidad de enzimas de la cascada. Por lo tanto, si yo no tengo la enzima dopamina beta hidroxilasa, que sería esta enzima de acá, no puedo producir noradrenalina, aunque quiera hacerlo. Por lo tanto, a juro me quedo estancado en dopamina. Si por el contrario no tengo la última enzima de la cascada, voy a seguir la cascada hasta noradrenalina, liberando solamente noradrenalina y no pudiendo convertirla a adrenalina como tal. Si por el contrario tengo todas las enzimas, pues produciré adrenalina. Fíjense que para el paso de noradrenalina a adrenalina, la noradrenalina que está en la vesícula, porque la dopamina tuvo que entrar a la vesícula para ser convertida, vuelve a salir al citoplasma, se convierte en adrenalina y luego vuelve a entrar a la vesícula. Es interesante destacar también que en el caso de la neurotransmisión simpática, la mayoría de las células simpáticas liberan junto a la noradrenalina una serie de neurotransmisores, que son neuropéptidos, en este caso el neuropéptido Y, así como pueden liberar ATP. Fíjense aquí más o menos la cascada, en donde la tirosina puede pasar a dopa, la dopa a dopamina por descarboxilación, la dopamina entra a la vesícula, se hidroxila a norepinefrina y posteriormente, en el caso de la médula adrenal, la noradrenalina pasa nuevamente ahora a adrenalina por un proceso de metilación. Fíjense aquí cómo tenemos la característica de la cotransmisión. El terminal presináptico libera la noradrenalina, pero así como libera noradrenalina, libera estos pequeños tres palitos que sería ATP, los cuales son capaces de unirse a receptores purinérgicos, receptores de ATP como tal, o bien libera neuropéptido Y encargado de unirse a receptores específicos, así como libera noradrenalina que se unirá a sus receptores como tal. Así como la acetilcolina tenía modulación presináptica, la noradrenalina también la tiene. La tiene fundamentalmente a través de autorreceptores. Una vez que se libera adrenalina, la noradrenalina puede interactuar por retroalimentación negativa con un receptor presináptico, en este caso denominados los receptores alfa-2 adrenérgicos. Una vez que se libera la noradrenalina, ella interactúa por retroalimentación negativa con receptores alfa-2, inhibiendo liberación de más cantidad de noradrenalina. Es una retroalimentación negativa. También hay heteroreceptores, de los cuales son receptores muscarínicos M2 y M4, así como receptores serotoninérgicos, los cuales entonces la acetilcolina y la serotonina pueden modular la liberación presináptica de noradrenalina. ¿Cómo finaliza la señal de las catecolaminas? A diferencia de la acetilcolina, en donde el principal mecanismo de terminación de señal era la degradación enzimática, en este caso el principal mecanismo es la recaptación al terminal presináptico. En un 85% de los casos, la noradrenalina liberada vuelve a entrar al terminal presináptico a través de un conjunto de transportadores neuronales denominados NET. Una vez que se recapta al interior del terminal presináptico, puede o entrar nuevamente a la vesícula y ser reutilizada, o en la mayoría de los casos degradarse en el interior de estas células. En el caso del sistema nervioso simpático, la enzima responsable de la degradación es fundamentalmente la MAO, enzima monoaminoxidasa, ubicada a nivel mitocondrial. Sin embargo, en el caso de tejidos extraneuronales, en el caso de tejidos periféricos, la principal enzima encargada de la degradación es la COMT, catecol o metiltransferasa.
Por cualquiera de las dos enzimas, una vez que se degrada la noradrenalina en el interior de la célula, se produce una serie de metabolitos, que son básicamente el ácido vanilmandélico y las metanefrinas. En mucha menor proporción puede ser que ahora el neurotransmisor difunda la circulación, pero es poco frecuente. Este esquema un poco extraño lo que ilustra es las diferentes rutas por medio de la cual se puede degradar la adrenalina y noradrenalina. Fíjense que ellas pueden por la MAO convertirse en una serie de intermediarios que por una cascada, etcétera, 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 puede llegar a ácido vanilmandélico. O puede ser que por la COMT se conviertan en metanefrinas, estas de aquí en la periferia, que finalmente igualito llegarán a ácido vanilmandélico. Los receptores adrenérgicos. A diferencia de los receptores colinérgicos, todos los receptores adrenérgicos son metabotrópicos. Todos son receptores acoplados a proteína G. Algunos median respuestas excitatorias, mientras que otros median respuestas inhibitorias. Hay dos tipos de receptores adrenérgicos, los receptores alfa y los receptores beta, todos anclados en una cascada de segundos mensajeros. Los receptores alfa adrenérgicos a su vez se pueden dividir en dos subtipos, los receptores alfa 1 adrenérgicos y los receptores alfa 2 adrenérgicos. Los receptores alfa 1 adrenérgicos, de los cuales tenemos a su vez tres subtipos, alfa 1A, B y C, todos tienen una cascada de transducción de señales similar a la de los receptores muscarínicos M1. Si se acuerdan, la de los M1 era a través de la fosfolipasa C y la acción del IP3 y el diacilglicerol para aumentar el calcio. Y la acción del alfa 1 es la misma. Entonces el alfa 1 también activa el IP3 y el diacilglicerol y aumenta el calcio. El alfa 1 de tal manera es homólogo al receptor M1 desde el punto de vista de transducción de señales. ¿Cuál es la principal acción de los receptores alfa 1 y este aumento del calcio? La contracción de la musculatura lisa, que a nivel de los vasos sanguíneos producirá vasoconstricción. Y en el caso, por ejemplo, del hígado, puede producir activación de diferentes enzimas, como las encargadas de la glucogenólisis, como un efecto metabólico. También puede haber una segunda ruta de transducción de señales que involucra unas proteínas denominadas proteínas MAP quinasas, encargadas de regular la proliferación de las células. Otro receptor, otro subtipo de receptor alfa adrenérgico son los receptores alfa 2, de los cuales tenemos dos subtipos. El mecanismo de transducción de señales de los receptores alfa 2 es homólogo al de los receptores muscarínicos M2. Si el M2 era un receptor inhibitorio que activaba una proteína GI que inhibía la adenilciclasa y tumbaba el AMP cíclico, esto es lo mismo que hace el alfa 2. Por lo tanto, el alfa 2 es un receptor inhibitorio y se encuentra ubicado fundamentalmente para ejercer el efecto de modulación presináptica, por medio del cual la adrenalina liberada inhibe la liberación de más noradrenalina. Fíjense que el receptor alfa 1 adrenérgico tiene como una proteína G, la proteína GQ, que activa la fosfolipasa C y produce IP3 y diacilglicerol, mientras que el receptor alfa 2 adrenérgico activa una proteína GI que inhibe la adenilciclasa y tumba el AMP cíclico. Fíjense aquí la distribución de los receptores alfa 1. El receptor alfa 1A, por ejemplo, está ubicado en el corazón, en el hígado, en el músculo liso, etcétera, etcétera. El receptor alfa 1B en el corazón, fundamentalmente. El receptor alfa 1D en las arterias, básicamente en la aorta. Y el receptor alfa 2 es el encargado de la modulación presináptica. Fíjense aquí los receptores alfa 1. Cuando llega la noradrenalina, se activa el receptor alfa 1, se activa la proteína GQ. Como toda proteína G está constituida por una subunidad alfa y una subunidad beta gamma, la subunidad alfa al activarse intercambia GDP por GTP, se disocia, activa la fosfolipasa C, la cual convierte el PIP2 en IP3 y diacilglicerol. El IP3 aumenta el calcio en la célula mediante la liberación del retículo endoplásmico y el diacilglicerol activa la proteína quinasa C. La activación de la proteína quinasa C genera todos los efectos fisiológicos. En el caso de los receptores beta adrenérgicos existen tres subtipos, los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Todos ejercen el mismo mecanismo de transducción de señales, el aumento en la actividad de la adenilciclasa, lo cual aumenta el AMP cíclico y activa una proteína intracelular que es la proteína quinasa A. La distribución de estos tres receptores es discretamente diferente. El receptor beta 1 adrenérgico está ubicado en el miocardio, generando una estimulación miocárdica, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad. El receptor beta 2 adrenérgico genera la relajación de toda la musculatura lisa,
tanto a nivel de los vasos sanguíneos como a nivel de la musculatura lisa bronquial. Y el receptor beta 3 está ubicado básicamente en el tejido adiposo, encargado de la regulación de los efectos metabólicos. Fíjense que todos los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 activan a una proteína GS que aumenta la N-ciclasa y el AMP cíclico. Fíjense acá que el receptor beta 1 es el que está básicamente en el corazón, ejerciendo los efectos inotrópicos y cronotrópicos, es decir, de contractilidad y frecuencia cardíaca. El receptor beta 2 es el principal responsable de la relajación del músculo liso, y el beta 3 es el que genera efectos metabólicos. Fíjense que los receptores beta 1 y beta 2 activan a una proteína G, pero que activa la N-ciclasa y producen AMP cíclico. Esto es una de las cosas más importantes que tienen que ver. ¿Se acuerdan que dijimos que el receptor alfa 1 generaba contracción del músculo liso? Entonces, todos los receptores alfa contraen la musculatura lisa. Por el contrario, todos los receptores beta relajan la musculatura lisa. El único ejemplo en donde los receptores beta contraen algún tipo de músculo es en el miocardio, donde los receptores beta 1 contraen el corazón. Pero aparte de eso, y considerando musculatura lisa como tal, todos los receptores beta relajan, todos los receptores alfa contraen. Generando una pequeña diferencia entre lo que sería el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, ya considerando todos estos aspectos, pues podemos hacer algunas diferencias. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado más o menos con eso? El sistema nervioso autónomo tiene una distribución de dos sinapsis, correcto, una neurona preganglionar y una posganglionar. El somático no, tiene una motoneurona superior y una motoneurona inferior. El sistema nervioso autónomo no tiene una placa motora como tal, no tiene una unión neuromuscular. Por el contrario, el axón autonómico lo que presenta son pequeñas dilataciones a lo largo de su trayecto, denominadas varicosidades, a partir de las cuales se liberan los neurotransmisores. El sistema nervioso autónomo actúa sobre efectores de carácter involuntario, lo que serían músculo liso y glándulas, mientras que el somático a nivel de efectores voluntarios, como el músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo actúa de manera coordinada en todo el cuerpo, mientras que el somático solamente a nivel de un músculo. Y el autónomo, de acuerdo al neurotransmisor y al receptor que libere, puede causar efectos excitatorios o inhibitorios, mientras que el sistema nervioso somático solamente genera efectos de tipo excitatorio. Fíjense aquí, el sistema nervioso somático activa una motoneurona que siempre libera acetilcolina y siempre contrae un músculo estriado, esquelético, a nivel de un receptor nicotínico muscular. Fíjense el sistema nervioso autónomo parasimpático, la neurona preganglionar que sale a nivel cráneo-sacro, libera acetilcolina en su sinapsis ganglionar, activa receptores nicotínicos neuronales del ganglio, que en la sinapsis postganglionar liberará también acetilcolina para interactuar con receptores muscarínicos. Mientras que en el caso del simpático, el soma, ubicado a nivel tóraco-lumbar, produce acetilcolina a nivel del ganglio. Sí, todos producen acetilcolina. También actúan sobre las neuronas nicotínico-neuronales, sobre receptores nicotínico-neuronales, pero su sinapsis postganglionar libera ¿qué? Noradrenalina. En algunos casos puede liberar acetilcolina, sí, en el caso de las glándulas sudoríparas, por ejemplo. O bien, hay veces que la neurona preganglionar no va a un ganglio, sino que va derechito a la médula adrenal, liberando ¿qué? Acetilcolina. ¿Interactuando con quién? Con el receptor nicotínico neuronal también. Y en este caso, ¿qué libero? Adrenalina en un 80% y noradrenalina en tan solo un 20%. Fíjense igualito aquí. El sistema nervioso somático libera acetilcolina a nivel periférico, que interactúan con receptores nicotínico-musculares. El parasimpático libera acetilcolina en las dos sinapsis, y el simpático libera acetilcolina en la primera y noradrenalina en la segunda, excepto en las glándulas sudoríparas. O bien puede ir derechito a la médula adrenal y liberar también acetilcolina, activar también receptores nicotínicos neuronales, pero liberar ahora adrenalina a la circulación. Fíjense aquí también la diferencia entre todos en una tablita. Las neuronas preganglionares simpáticas salen del asta intermedio lateral de la columna toracolumbar, mientras que las parasimpáticas del tallo cerebral y de los segmentos sacros. Las preganglionares siempre son mielínicas, tanto la simpática como la parasimpática. En el caso de las neuronas preganglionares, ambas liberan acetilcolina y interactúan con ¿qué receptores fundamentalmente? Nicotínicos. A nivel de la posganglionar, ¿qué pasa? ¿Dónde está la sinapsis posganglionar en el caso del simpático? En los ganglios pre o paravertebrales, cerca de la médula. ¿Dónde están las parasimpáticas? Ubicados en la periferia, en un ganglio terminal cercano al órgano distal. ¿Las neuronas posganglionares son mielínicas? No, ninguna de las dos.
Ahora, ¿cuál es el principal neurotransmisor que libera la posganglionar simpática? Noradrenalina. ¿Cuál la parasimpática? Acetilcolina. Si es posganglionar simpática, la noradrenalina interactúa con receptores adrenérgicos, alfa o beta. Si es parasimpática, ¿con qué receptores? Muscarínicos. Muy bien, para ir terminando nuestro tema, vamos ahora a considerar algo que por último no es menos importante, que son los efectos autonómicos como tal. Ya hemos considerado que el sistema nervioso autónomo está involucrado dentro de la regulación de múltiples funciones involuntarias, las cuales pues mantienen la homeostasis como tal y son funciones integradas en los diferentes sistemas fisiológicos. El sistema nervioso simpático estimula básicamente los procesos fisiológicos necesarios para sobrellevar algún tipo de situación de estrés, para sobrellevar una situación de emergencia, de peligro, de una reacción de lucha o huida en el organismo. El sistema nervioso simpático, para permitir esto, produce una serie de descargas que permiten coordinar efectos en todos los sistemas orgánicos. Si yo debo correr, debo aumentar la frecuencia ventilatoria, debo aumentar la frecuencia cardíaca, tengo que liberar mayor cantidad de glucosa a la sangre, etc. Sin embargo, vemos ahí que dice que no es estrictamente esencial para la vida. Bueno, es verdad, teóricamente yo no ando en una situación de estrés 24 horas al día. Sin embargo, si yo no tengo el sistema nervioso simpático, no podré ser capaz de sobrellevar cualquier situación de estrés. Tendría que vivir prácticamente en una burbuja. En el caso del sistema nervioso parasimpático, él hace procesos contrarios. Estimula los procesos fisiológicos que ocurren en individuos en situación de reposo, en situación tranquila. El sistema parasimpático, por lo tanto, produce descargas y efectos mucho más localizados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el simpático por cada preganglionar activaba 200 posganglionares? Bueno, en el caso del parasimpático la relación es mucho más estrecha. Una preganglionar activa una posganglionar. El parasimpático sí es indispensable para la vida, ya que estimula todo aquello que nosotros hacemos en reposo, lo que sería, por ejemplo, la digestión de nutrientes, entre otros. Ambos tienen cierto grado de actividad tónica de acuerdo a lo que yo esté realizando. Siempre hay cierto grado de activación simpática, así como hay cierto grado de activación parasimpática. Lo que varía es que de acuerdo a la situación en donde yo esté, activaré más el simpático que el parasimpático o viceversa. Pero ambos siempre están activos en una determinada manera. El sistema nervioso simpático entonces nos permitirá que Nemo, en este caso, o bueno, el papá de Nemo, corra de este gran tiburón que se le está acercando. Gracias a que él está liberando noradrenalina, puede correr despavoridamente. Por el contrario, en el caso del sistema nervioso parasimpático, es lo que tiene activo básicamente este pequeño monje o yoga o como lo quieran llamar, que está en medio de una roca mirando la infinidad del mar. Vamos a considerar los diferentes efectos autonómicos. A nivel del ojo. Teóricamente en una situación de huida yo quiero ver más o ver menos. Obviamente ver más, por lo tanto tengo que ampliar el radio de la pupila, tengo que ampliar el diámetro de la pupila para permitir la mayor entrada de rayos luminosos. En el caso de la pupila, el diámetro pupilar se encuentra controlado por dos tipos de músculos. Un músculo radial, ubicado como una serie de fibras transversales, las cuales abren la pupila, dilatan la pupila, y un músculo esfinteriano ubicado de manera concéntrica alrededor del radio pupilar, cuya contracción disminuye el radio. Es decir, si contraigo el músculo radial, abro la pupila. Si contraigo el músculo esfinteriano, cierro la pupila. Fíjense que en el caso simpático, si quiero ver más, ¿qué voy a hacer? Midriasis o dilatación pupilar. Por lo tanto, voy a contraer el músculo radial. ¿Cuál es el receptor involucrado en la contracción muscular? En la contracción del músculo liso, ¿el alfa o el beta? Alfa, recuerden, alfa siempre contrae. Por lo tanto, será un receptor alfa 1 el que permitirá esta contracción del músculo radial. Fíjense que en el parasimpático, ¿qué haré? Todo lo contrario. Haré miosis o disminución del radio pupilar. Por lo tanto, contraeré el músculo esfinteriano. ¿Por receptores de qué tipo? Muscarínicos. Eso es lo más importante. En el caso del corazón, ¿qué va a hacer el simpático? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad, permitir que el corazón trabaje más para esa situación de estrés. ¿Cuáles son los receptores? Fundamentalmente beta 1 es el más importante. Y entonces el efecto simpático aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará la velocidad de conducción de los potenciales, aumentará la contractilidad, entre otros. ¿Qué hace el parasimpático? Lo contrario.
disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la contractilidad cardíaca. ¿Cuál es el principal receptor muscarínico en el corazón? El M2. A nivel de los vasos sanguíneos pasa algo bien importante. Los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática significativa. Repito, no tienen inervación parasimpática significativa. La principal inervación es simpática, tanto para vasoconstricción como para vasodilatación. Por lo tanto, si yo voy a hacer vasoconstricción periférica, ¿qué receptor simpático estará involucrado? Alfa, ya que son los que implican la contracción del músculo liso. Por el contrario, para hacer vasodilatación, ¿qué receptor estará involucrado? El beta. Entonces, los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática. No, tienen inervación simpática solamente, tanto para hacer vasoconstricción como para hacer vasodilatación. Por el alfa contraigo, por el beta relajo. En el caso del pulmón, ¿qué dijimos que pasaba? Si yo quiero correr, ¿respiro más o respiro menos? Más. Por lo tanto, ¿qué debo hacer con la vía aérea? Relajarla. Ocurre entonces una relajación del músculo liso bronquial, que es dado por receptores de qué tipo? Para relajar, beta. ¿Qué tipo? Beta 2 en este caso. Fíjense ustedes que el parasimpático es el que hará broncoconstricción y la hará a través de receptores muscarínicos. A nivel del tracto gastrointestinal, si yo estoy corriendo, no quiero perder sangre en el proceso de digestión, no quiero perder sangre en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, el simpático inhibe o disminuye todos los procesos de digestión, mientras que el parasimpático los estimula. Fíjense entonces que el simpático inhibe todos los procesos relacionados con la musculatura lisa gastrointestinal. Inhibe la motilidad del estómago, inhibe la motilidad intestinal. ¿A través de qué receptores básicamente? Receptores beta, los cuales relajarían esa musculatura. Por el contrario, el parasimpático estimula la musculatura lisa, facilitando la peristalsis. En el caso de los esfínteres son como peajes, son como puertas de tranca. En el caso del simpático, yo quiero evitar que se mueva la comida, por lo tanto contraigo los esfínteres. Para contraer los esfínteres, ¿qué receptor tengo? Alfa en este caso. Entonces, para relajar la musculatura lisa y inhibir la peristalsis, tengo el beta. Pero para contraer los esfínteres, tengo el alfa. ¿Qué hará el parasimpático? Lo contrario, relajar los esfínteres para facilitar el paso de la comida. En el caso de la secreción gastrointestinal, obviamente también el simpático la inhibirá y será el parasimpático el que la estimule. En el caso de la vesícula biliar, va más o menos por lo mismo. El simpático la relajará, ya que no quiero producir bilis para la digestión, mientras que el parasimpático la contraerá. Bueno, a nivel de la médula adrenal, dijimos que yo liberaba adrenalina, correcto, por el sistema simpático. Hay una cosa interesante de la adrenalina. La adrenalina tiene más afinidad por receptores beta-adrenérgicos. Es decir, la adrenalina no se une tanto a receptores alfa, tiene más afinidad para unirse por los receptores beta. ¿Dónde están los receptores beta? En el corazón, fundamentalmente, ¿verdad? Son los que hacen el aumento del gasto cardíaco, el receptor beta 1. Por lo tanto, la liberación de adrenalina por parte de la médula suprarrenal actúa fundamentalmente aumentando el gasto cardíaco. ¿Qué más hacen los receptores beta? Los receptores beta hacen vasoconstricción. No, hacen vasodilatación. Por lo tanto, la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal produce más vasodilatación que vasoconstricción. ¿Dónde más tengo receptores beta? En el tejido adiposo para hacer efectos metabólicos, para hacer lipólisis. Por lo tanto, la adrenalina hace más lipólisis que la noradrenalina. Saliendo de ese pequeño paréntesis, volviendo a la tablita, a nivel de la vejiga urinaria, ¿qué queremos hacer nosotros? Si estamos corriendo, ¿queremos hacer pipí o no? No, teóricamente, ¿no? Entonces, a nivel de la vejiga yo tengo dos grandes tipos de músculos que me regulan la actividad vesical. Un músculo dentro de la pared de la vejiga que se llama músculo detrusor y un músculo esfinteriano. Para yo orinar, tengo que contraer la vejiga, contraer el detrusor y relajar el esfínter. Si yo no quiero orinar, ¿qué hará el simpático? Relaja el detrusor y contrae el esfínter. ¿Cómo hace para relajar el detrusor? ¿Qué receptor será? Obviamente receptor beta. Para contraer el esfínter, ¿qué receptor será? Receptor alfa. ¿Qué hará el parasimpático para poder orinar? Lo contrario, contrae el detrusor y relaja el esfínter. En el caso del pene, en el caso de los órganos sexuales, es uno de los pocos sitios en donde el parasimpático y el simpático actúan de manera sinérgica. El simpático favorece la eyaculación por contracción de las vesículas seminales y de la musculatura lisa, actuando a nivel de receptores alfa.
mientras que el parasimpático favorece la erección. El parasimpático para, el parasimpático hace erección, mientras que el simpático hace eyaculación. Fíjense estas cositas interesantes aquí. El músculo piloerector solo tiene inervación simpática. Repito, el músculo piloerector solo tiene inervación simpática. Por lo tanto, se contrae gracias a la acción alfa-adrenérgica. En el caso de las glándulas sudoríparas pasa algo interesante. Las glándulas sudoríparas tienen inervación tanto parasimpática como simpática. La diferencia es el tipo de sudoración que hace. La sudoración simpática es localizada en palmas y plantas, mientras que la sudoración parasimpática es generalizada. Fíjense que a nivel hepático, los efectos metabólicos son básicamente simpáticos, haciendo glucogenólisis fundamentalmente por receptores alfa-1. En el caso de las glándulas salivales es otro tipo de ejemplo en donde tenemos inervación simpática y parasimpática. La estimulación simpática produce una saliva escasa, pero rica en enzimas, rica en amilasa salival, mientras que la saliva parasimpática es una secreción más abundante, más acuosa, con menos cantidad de enzimas. Esto sería todo por lo que consideraríamos de las partes fundamentales de la fisiología del sistema nervioso autónomo. Faltaría que analicen los temas considerados dentro de los reflejos autonómicos, el reflejo de la micción, el reflejo de la acomodación, de la defecación, el reflejo del vómito, los cuales ya fueron detallados dentro de la guía montada en el campus virtual. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.